Buenos días, hermanos, que la paz del Señor esté con usted en esta preciosa mañana. Hoy es día de acción de gracias por la victoria del Señor para con nosotros. Le decimos hoy que es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra salvación. Gracias por premiarnos conforme a tu justicia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos ciñes de poder y nos hace estar firmes en las alturas. Damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Esta palabra hoy sirva de corrección para nuestro corazón y para el corazón de aquellas personas que puedan oírla de manera eficaz. Vamos a ir hoy a la reflexión, la cual está basada en el llamamiento de Pedro. La encontramos en el libro de Lucas 5, 1 al 11. Antes quiero decir lo siguiente. Hace 2 semanas presentamos la reflexión de los primeros amigos de Jesús. La duda de algunos hermanos si ese momento fue el llamamiento de Pedro es válida. Al ver la historia nos damos cuenta de que Jesús es quien llama a sus amigos. Y ahí podemos ver cómo Andrés, Simón, Juan, Jacobo, Felipe y Natanael conforman esos primeros llamados por Jesús. Sin embargo, la historia nos da un dato que en la mayoría de las ocasiones no se le brinda la importancia que requiere. Nos damos cuenta de manera sorprendente de que aunque Natanael reniega de que Jesús fuese el Mesías, es el primero de los 6 quien confiesa en el libro de Juan que es él. Podemos ver a Natanael diciendo en el capítulo 1, versículo 49, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No fue Pedro, ni Juan, ni Andrés. Natanael, quien es nombrado solamente en 2 ocasiones por Juan, es después de Juan el Bautista quien da el lugar que merece al Hijo de Dios. Así es Dios, de caminos inescrutables y juicios insondables. Él puede escoger el último del grupo y del cual nosotros entendemos que pasará desapercibido. Sin embargo, como la historia podría ser el primero en proclamar la grandeza del Hijo de Dios. Así como los discípulos tomaron su decisión, debe ser la nuestra. Con Jesús no hay término medio. No se puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Con Jesús la entrega es total. Enamorarse de Dios, enamorarse de Jesús, de su gracia, de su misericordia, sentarse a sus pies y tomar esa mirada de Jesús y entregarse a Él debería ser la respuesta de todos nosotros. Sentado ante tus pies es donde quiero estar. Contigo me siento en mi hogar. Tu gracia me venció, tu mirar me enamoró. Irresistible es la ternura en ti. Me enamoré de ti, Abba, Padre. Me enamoré de ti, mi Dios. Mi corazón late por ti, bello Cristo. Me enamoré de ti, mi Dios. Sentado ante tus pies es donde quiero estar. Contigo me siento en mi hogar. Tu gracia me venció, tu mirar me enamoró. Irresistible es la ternura en ti. Me enamoré de ti, Abba, Padre. Me enamoré de ti, mi Dios. Mi corazón late por ti, bello Cristo.
Te damos gracias, Señor, por tus misericordias nuevas día a día. Y por esa fidelidad para con nosotros que cada noche hace que podamos estar firmes en tu palabra. El llamamiento de Simón Pedro lo podemos encontrar en el capítulo 5, versículo 1 al 11 del libro de Lucas. Es una historia maravillosa, pero lo más interesante es que el referente de Lucas tiene que haber sido un judío con conocimiento de la escritura, del paralelismo judío y de lo que se llama el patrón retórico profético. La historia se escribe con 8 estrofas invertidas, las cuales Lucas la utiliza de manera perfecta. Al leer los primeros 8 versículos del libro, nos damos cuenta que los mismos se componen de 7 escenas y una introducción. Las primeras 4 forman una serie que se parece de forma intensa a las últimas 4. Y esto es lo que marca el maravilloso esquema de cómo fue el llamamiento de Pedro. El milagro de la naturaleza dado por Dios es el punto culminante de las estrofas invertidas, lo que es también un precedente judío. La historia por sí es reveladora. Trata de la figura de Jesús y el mundo material de Pedro y a la vez de la renovación de ese mundo material en un mundo espiritual. Podemos ver en ese momento que la multitud se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. En otras palabras, una voz profética con autoridad. Jesús hace algo inesperado sin pedirle permiso a Simón. Sube a su barca y solicitó sus servicios. Pidió que la alejara un poco de la orilla, se sentó y enseñaba a la gente. Los seguidores del libro de Lucas saben que Pedro le debía un favor a Jesús. Este había sanado a su suegra, como lo vemos en el capítulo 4, en los versículos 38 al 39 del libro de Lucas. El devolver el favor era esencial en la cultura del Medio Oriente en la época de Jesús. Sin embargo, Jesús no se estaba cobrando ningún favor. Jesús estaba preparando a Pedro para algo mejor. Al terminar la predicación, Jesús dijo algo que conmocionó a Pedro. Boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Es algo parecido como si alguien me dijese, después de pasar 8 horas de vigilia en una sala de emergencia sin ver un solo paciente en un pueblo distante, quédate para el próximo turno que recibirás tantos pacientes que tu cansancio se va a convertir en fortaleza. Pedro y sus compañeros estaban agotados. Habían pasado toda la noche en el mar de Galilea sin lograr un solo pez. Salir a pescar de nuevo en la mañana porque un maestro de Nazaret se lo indicaba era una idea chocante. Es importante notar que las redes de pescar de Pedro solo servían para ser utilizadas para pesca nocturna. No eran el tipo de red del arrastre como la parábola del libro de Mateo en el capítulo 13, versículos 47 al 50. La idea era absurda para Pedro y entiendo a la vez que para sus compañeros. Y es en ese momento con arrogancia que le dice a Jesús: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lo próximo que sucedió es un milagro de la naturaleza de Dios. Es como ese milagro que usted saborea sin saber cómo sucedió y que en su interior sabe que no fue realizado por usted mismo. Es el que produce una mezcla de emociones y que en ocasiones se manifiesta en contra de nuestra voluntad y en contra de lo que deseamos. La palabra nos dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, dice la palabra. Los que estaban en la barca de Pedro no gritaron, no vociferaron a los otros de la otra barca. La palabra dice que se hicieron señas. No sé si recuerda ese momento en tu vida, en un día de juegos, en el cual encontró algo inesperado. Era algo como un tesoro para usted.
En vez de gritar a sus compañeros de juego, levantaba su mano tímidamente y le hacía una señal como diciendo: vengan, porque no deben saber los otros lo que tenemos. Esto que hemos encontrado es maravilloso y todo debe ser en beneficio de nosotros mismos. Eso hicieron Pedro y sus compañeros. Todos los días nos vemos inmersos entre tomar la decisión de elegir lo espiritual y lo material, entre Dios y el amor al dinero. Es en ese momento en el cual Jesús nos prueba y nos presenta un milagro. Para Pedro fue una barca llena de peces, de tal manera que las barcas se hundían. Pedro nunca imaginó estar tan cerca de las riquezas materiales. Muchos tendrán los bolsillos llenos, el banco repleto de dinero. Otros trabajan duro calculando las horas para ver si el beneficio económico el fin de semana es el pensado. Algunos pensarán: si pudiera trabajar menos y obtener más ganancia. Sin embargo, para Pedro y para nosotros, la enseñanza de esta historia se basa en lo siguiente: cómo Jesús, siendo un rabino sin dinero, que había renunciado a su trabajo de carpintero y enseñaba a la gente a cambio de nada, podía desperdiciar 2 barcas llenas de pescado y darle más importancia a Dios. Pedro y nosotros nos encontramos frente a frente con la figura de Jesús. Jesús reta nuestras prioridades al más profundo nivel. Pedro lo entendió y es un ejemplo para nosotros. Oiga lo que dice la palabra. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Solo sus compañeros vieron a Pedro reorganizar todos los elementos en el fondo de su mente. Al igual que el profeta Isaías, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 6, Pedro se llenó de estupor. Y no solo de estupor, de miedo. Se encontró ante la presencia de la santidad de Jesús y entendió que siendo impuro debía ser evitado para no mancillar la divinidad de Cristo. Isaías el profeta vio a los serafines alabando al Señor, sentado en su trono con las orlas de su manto llenando el templo. Estos decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías exclamó: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El primer título que utilizó Pedro en el versículo 5 para Jesús fue Epitastes, que quiere decir jefe o maestro. Pero solo 3 versículos más tarde el panorama cambió 360 grados y proclamó: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. La palabra que utilizó en ese momento fue Kyrios. El significado es totalmente diferente al anterior. Significa amo, dueño y Señor. En el Nuevo Testamento solo se utiliza con Jesús y con Dios. Así como Isaías sería mensajero de Dios, Pedro sería pescador de hombres. Jesús ahuyenta todos nuestros temores, así como ahuyentó los temores de Pedro. Él asegura que nuestras destrezas y los dones entregados por Dios los seguiremos usando para un tipo de captura diferente. Ahora, como Pedro, seremos nosotros pescadores de personas. Pescador significa atrapar algo vivo. El detalle es que los peces mueren al ser atrapados. La función de Pedro cambiaría de repente. Ahora sería pescador de personas para vida eterna y no para muerte. Termino con lo siguiente. Jesús nos confronta con nuestros sistemas de valores y nos presenta un conjunto de compromisos radicalmente diferente a los nuestros. La historia concluye con lo siguiente: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, oiga lo que dice, dejándolo todo, le siguieron. Dios nos da la certeza de que al entrar en obediencia y reconocer como Salvador a su Hijo Jesús, nos concederá la continuidad de nuestras destrezas adquiridas y que las mismas se emplearán en el propósito de Dios
según su voluntad. Jesús, Pedro y sus compañeros dejaron todo. El dinero, que significaba una pesca como esa, sería algo interesante en la vida de esos pescadores. Jesús tenía mucho más que decir del dinero que de la oración. Por eso, para los cristianos el dinero no se ocupa solo de recaudación de fondos, de ofrendas o de diezmos, sino que concierne a toda la vida cristiana. Los griegos dividían claramente la materia del espíritu. La materia era mala y el segundo se consideraba bueno. Los profetas del Antiguo Testamento y los autores del Nuevo Testamento enfatizaron que el espíritu puede ser bueno y malo, y las cosas materiales pueden ser una bendición o una maldición. Dios creó la materia como buena, no mala. Aunque la materia estimuló la desobediencia y la expulsión de Adán y Eva, en su esencia la materia no tenía la culpa. Es el libre albedrío lo que ocasionó este disloque de lo que Dios había creado como bueno. Termino con las palabras de quien fuese teólogo y arzobispo de Canterbury, la iglesia anglicana más importante de Inglaterra, William Temple. Decía él: la persona de mente espiritual no se diferencia de aquella que es materialista, principalmente porque piensa en cosas distintas, sino que considera las mismas cosas de manera diferente. Por eso oramos al Señor por este día, para que podamos ser obedientes en tu palabra, Señor. Que podamos entregarnos, confiar y creer en tu Hijo Jesús, para de esa manera conseguir vida eterna. Que podamos, Señor, echar redes de esperanza a quienes las necesitan, y que al salir de las mismas, esas personas sean conforme a tu palabra, una nueva criatura. Llena, Señor, mi corazón de tu Santo Espíritu con el anhelo de sentir la presencia de tu Hijo en su maravilloso regreso. Cristo viene. Sentir la unción, el sello de tu Espíritu, nos da la fortaleza y el dominio propio. Que la semana sea maravillosa, tu luz, el camino a seguir. Que allí donde esta palabra resuene, sea tú impartiendo gracia eficaz. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos.